Bueno, yo me llamo Jacinto Gil Sierra, soy un extremeño emigrado. Nací en Cheles, que está junto al Guadiana fronterizo, el casco urbano justo a 1 kilómetro de la orilla del Guadiana, que es la frontera. La historia de mi pueblo, como otros muchos, bastante antigua. Durante la Edad Media el pueblo estuvo situado en otro paraje diferente del actual, a unos 4 kilómetros de distancia, justo pegado a la orilla del río. Ahí, desde que fue la Reconquista, que ya hay documentos, estaba ahí. Durante unos años estuvo bajo la dominación de los templarios, que dominaban una amplia comarca en aquella zona y tenían su capital en Jerez de los Caballeros. Después fue concedido por el rey a un noble, entonces fue un territorio que pertenecía al noble y lo iban heredando el mayorazgo. Sus hijos eran la familia, los condes de Villamanuel, que descendían del infante don Juan Manuel. Yo escribí este libro, que aquí abajo no puse autor, sino que puse recopilador, mi nombre, porque le fui preguntando a las personas que mejor, bueno, que tienen fama de cocinar mejor de determinado plato, que me dieran la receta de ese plato, incluso algunas de ellas lo consideraban delante de mí. Aquí la palabra sopa no en el sentido de mucho caldo con algunos tropezones, no, sino que la sopa es pan ensopado, es decir, pan empapado en un caldo. Tengo el libro Molinos y Molineros de la comarca de Olivenza. Los molinos del río Guadiana ya están todos sumergidos por las aguas del embalse de Alquero. En el río Guadiana había muchos molinos harineros, cuya piedra de mole se movía por la fuerza del agua. Yo llegué a ver funcionar esos molinos, todavía siendo yo no tan pequeño, sino jovencito, porque incluso había molinos en la orilla portuguesa y yo ya crucé por mis propios medios, que no me llevaba mi padre ni ningún pariente mayor, sino que cruzaba y veía los molinos portugueses y también veía los molinos de la orilla española. Aquí están fotografiados y descritos un total de 110 molinos harineros. El embalse de Alqueva es un proyecto portugués porque la presa está dentro del tramo del Guadiana, que es íntegramente portugués, sus dos orillas. Aquí hubo contrabando hasta que los dos países, España y Portugal, entraron en la Unión Europea al mismo tiempo. Entonces ya hubo libertad de comercio y libertad para transportar mercancías sin pagar ningún tipo de arancel. Para el contrabando del café había en Cheles varios contrabandistas. El contrabando siempre, por supuesto, se hacía de noche. Como se sabía quiénes eran los contrabandistas, quien tenía café en su casa, pues íbamos a sus casas a comprar el paquete de medio kilo o el paquete de kilo de café. En los llamados años del hambre, recién acabada la Guerra Civil Española, por supuesto, hacía mucha falta el pan. La forma de pago habitual a los molineros de toda la vida siempre ha sido lo que se llama la maquila, una palabra de origen musulmán, que es un porcentaje de la molienda, que cuando iba un agricultor con su trigo a molerlo, el molinero siempre se quedaba con una proporción que a lo largo de la historia varió entre un 10 o un 15%, de modo que si llegaba, por ejemplo, con 100 kilos de trigo, entregaba 90 o 85 kilos de harina y el molinero se quedaba con el resto. He estado en muchas matanzas de mi familia, de mis amigos, que aprendí. Y yo también he llegado a matar el cerdo y descuartizarlo, por supuesto con ayuda de varias personas, porque hace falta varias personas. Eso ha ido decayendo, pero todavía en la actualidad se sigue haciendo. Cada vez menos familias porque hay más control sanitario, hay más requisitos para poder hacer la matanza, pero todavía se sigue haciendo. En los meses de diciembre y enero, desde que yo tengo uso de razón, había muchas matanzas y todavía sigue habiendo matanzas. La matanza empieza muy temprano y es una fiesta familiar, porque se invita a todas las familias y amigos, pues porque hace falta un grupo de personas grandes. Hay tareas que son exclusivas de hombres y tareas que son exclusivas de mujeres. Que los hombres son los encargados de, a peso, levantar el cerdo, ponerlo sobre la banca. Mujeres lavan las tripas y las trocean para el trozo que se va a usar luego para cada chorizo o cada morcilla. La pesca es una actividad que se ha realizado mucho en el pueblo debido a que venimos del río Guadiana, entonces los peces han sido un alimento
que ha servido de mucho a la población. Incluso aquí en el libro de cocina hay varias recetas con peces del Guadiana. Los pescadores profesionales pescaban con dos tipos de redes que llamaban la tarraya y el trasmayo. La tarraya es una red circular con plomos en la periferia. El trasmayo es una red transversal que se ponía al atardecer ya, al final de la tarde, en un tramo de río, y luego se iba a la mañana siguiente a ver los peces que habían quedado atrapados. ¿Qué tipos de peces se pescaban? La especie que más ha abundado siempre ha sido el barbo. También existe otro que se llama la boga. Hay uno que es, yo creo que exclusivo de la zona que se llama el jaramugo, pero fundamentalmente el barbo. Molinos, no todos, pero algunos también tenían una instalación de pesca que se llama la pesquera. ¿También había gente que se metía dentro del propio río a pescar? Sí, bueno, los pescadores profesionales, todos ellos tenían barcas. Había también ganaderos que usaban las barcas para pasar el ganado en primavera, sobre todo las ovejas, desde su finca a la isla. Y allí se alimentaban durante una temporada. Pero aparte de eso, los pescadores, los que lanzaban el trasmayo o la tarraya, todos tenían barcas. Dice, las barcas eran típicas, todas iguales, eran de forma romboidal, de 4 lados, con ángulos agudos en lo que sería la proa y la popa, y ángulos muy abiertos en lo que sería babor y estribor. Y las 4 paredes laterales convergentes con mucha pendiente hacia adentro. Yo he colaborado y he participado en el desarrollo y fabricación de los primeros vibradores de tronco para cosechar aceitunas que se fabricaron en España. Recién acabado yo la carrera, habían llegado a España unos vibradores originarios de California, en Estados Unidos, donde se habían empezado a utilizar para derribar fruta, que es mucho más fácil de derribar que aceitunas. Derribar ciruelas, albaricoques para industria. Y aquí entonces un fabricante que quería fabricar un polo de Jaén, Mancha Real, empezó a fabricarlo, y yo recién terminada la carrera de ingeniero agrónomo empecé a trabajar para ese fabricante como ingeniero para diseñar y construir vibradores. En el año 1979, en el mes de diciembre, yo llevé un vibrador montado en un tractor a mi pueblo. Empecé a vibrar los olivos de mi abuelo, y yo creo que ese fue el primer vibrador de troncos para recoger aceitunas que ha funcionado en Extremadura. Antes de la llegada de esos vibradores que nos acabas de comentar, ¿cuál era la forma tradicional de recolección de aceitunas? Sí, yo de niño y de no tan niño, porque ya digo que el primer vibrador llegó a mi pueblo siendo yo ya ingeniero con 500 años, la única forma que había era derribar aceitunas a varela, unos palos de madera muy largos, como de 3 o 4 metros de longitud y bastante gruesos, que eran empuñados siempre por varones y iban golpeando las ramas del árbol para provocar su caída. La tarea de derribo tradicionalmente la hacían los hombres, y la de recoger a mano precisamente la hacían las mujeres. En aquella época que yo llegué a conocer, años 50, años 60, todo el transporte era con carros tirados por mulas. Todos los carros eran prácticamente iguales, se construían en el pueblo. Y todas las mulas eran educadas enseñándoles que obedecieran a determinadas voces. De modo que quizás las más conocidas sean para que se pusieran en marcha, era arre. También otra voz conocida que obedecían las mulas era so. Entonces se decía so y se tiraban de las riendas y las mulas se paraban. Para que las mulas girasen a la derecha se les decía ría, ría, y automáticamente giraban a la derecha. Y para que las mulas girasen hacia la izquierda se decía uo, una o dos veces, uo, uo, y las mulas se giraban hacia la izquierda. Otra cosa muy curiosa que yo también conocí, era niño, pero lo vi hacer, era cómo se construía principalmente las ruedas de los carros. Las ruedas de los carros tienen un núcleo de madera, con radios de madera,
y también un borde exterior todo de madera hecho con trozos que eran porciones de circunferencia, se unía a otro trozo, se unía a otro y así sucesivamente. Pero luego por fuera tenía un aro metálico que se rozaba con el suelo y el aro metálico no se desgastaba. Soy profesor en la Escuela de Ingenieros Agrónomos aquí en Madrid, en la especialidad de tractores y máquinas agrícolas. Y antes en Madrid, como dije, estudié aquí la carrera, vine aquí a la escuela y entré de becario en el departamento de mecanización y en aquel momento pedí una beca Fulbright. Las becas Fulbright son unas becas que ofrece Estados Unidos desde hace ya muchísimos años, que creo que es una de las contrapartidas que tiene España por las bases americanas que existen aquí en España. De modo que ofrece un cierto número de españoles ya titulados que quieran ir a hacer un posgrado en Estados Unidos. Y desde ya desde el año 1987 soy profesor de tractores y máquinas agrícolas. Muchísimas gracias por compartir toda su información, por compartir todos estos conocimientos que seguramente muchísimos de nosotros no conozcamos y nada, y de parte del grupo darle las gracias por considerarnos esta entrevista. Gracias a vosotros, espero que os sea útil y lo que he contado pues que sirva para que no caiga en el olvido.